Nos necesitamos más que nunca, os necesitamos más que nunca para tener una radio propia, una casa propia, un refugio en el centro de Madrid que se ha puesto, por cierto, aún más hostil. Ayúdanos a proclamar la República Independiente de la Radio en goteo.cc/Vamos a proclamar la República. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Welcome to Carne Cruda y Album. Join us for danger, excitement, innovations and... Pedro Sánchez ha sacado el manual de supervivencia para casos de emergencia, que en su caso son muchos. Ha abierto por donde dice que cuando te caes o te tiran hay que levantarse rápido y volver a intentarlo para perder el miedo y coger a tus enemigos desprevenidos. Es lo que hizo cuando le descabalgaron de la Secretaría General del PSOE y tuvo éxito. Es lo que ha hecho después del descalabro de las municipales y autonómicas, o sea, convocar generales para el 23 de julio, como escuchabais, antes de que sea demasiado tarde para él. Audacia o temeridad se la juega a una carta, pero es, en mi opinión, la mejor baza que tiene. La menos mala porque amortigua golpes y asesta uno. De momento ya ha conseguido cambiar el marco de la discusión, arrebatarle a la derecha el relato, dejar de hablar de la derrota en esta batalla para empezar a hablar de ganar la guerra. El presidente logra 3 objetivos que tienen que ver con el tiempo. Primero, no deja tiempo a la derecha para regodearse en su victoria, ni a la izquierda para lamerse las heridas. Les ha hurtado al PP y a Vox la celebración y les ha ahorrado el funeral a los suyos. No hay lugar para lamentaciones, tampoco para las críticas a su liderazgo. Prietas las filas detrás del alto mando. Obliga a sus varones a dejar los debates internos y hacer piña para salvar los muebles. Es el Cid saliendo a batallar después de muerto atado al caballo. Apela a la épica y al heroísmo. Si no consigue la victoria, al menos aspira a mantener en pie al ejército. En segundo lugar, tampoco deja tiempo para que la oposición abrase al gobierno desde la fortaleza que ha ganado, porque apenas habrán tomado posesión de sus nuevas plazas. De hecho, atrapa a PP y a Vox en plenas negociaciones, una imagen que le conviene para atacar a Feijóo por sus pactos con la extrema derecha. Sánchez piensa que en 2 meses aún puede rearmarse, pero en 6 sería un cadáver. En las municipales, el PSOE solo ha obtenido un punto menos que el PP, 750.000 votos, que son recuperables si consigue movilizar a sus votantes y recoger a los votantes descolgados a la izquierda de su espacio. Sin duda, es una llamada a unificar el voto en torno a los socialistas, apelando al voto útil. Y en tercer lugar, fuerza a Sumar y a Podemos a dejar las hostilidades y cerrar un acuerdo en 10 días de infarto. Es cierto que ha dejado a Yolanda Díaz sin tiempo para consolidar una propuesta firme, que el presidente podría querer apuntalar esta debilidad para fortalecerse y gobernar en solitario con pactos externos sin los incómodos socios. Pero yo soy más de la tesis de que ha pensado en relanzar a todo el bloque porque sabe que es imposible seguir en Moncloa si las izquierdas se hunden. Si Yolanda Díaz hace de la necesidad virtud, puede convertir la falta de tiempo en aliado para apartar las diferencias, apagar el fuego amigo que la ha puesto de vuelta y media, dejar atrás a los que intoxican, que ya vemos a dónde nos llevan, y salir reforzada como líder. De ella y de Podemos depende. Anticipar las elecciones ha sido anticiparse a sus rivales para cambiar el rumbo de la partida, pasar de la reacción a la acción, despertar a la izquierda y romper la narrativa perdedora. En el 28M ha sido la derecha la que ha llevado el paso, ha logrado imponer el marco de la derogación del sanchismo y convertir a Pedro Sánchez en el nuevo Pablo Iglesias al que odia media España. 2 meses parecen poco tiempo para darle la vuelta al relato y arreglar todo lo que está roto en la izquierda, pero también son un acicate para armar una respuesta contundente contra el posible primer gobierno de la democracia con la extrema derecha. Si no ilusionante, al menos beligerante contra esa anomalía democrática. Por supuesto, la derecha seguirá agitando los fantasmas de ETA, la ocupación, los violadores, los trans, los migrantes, el gobierno Frankenstein. Pero la izquierda tiene un monstruo mucho más temible con el que mover a un país que no quiere volver a las cavernas.
tiene que hacer valer sus muchos avances para hacerle frente al retroceso. Parece difícil, pero si hay unidad, muchos de los escaños que se han perdido son recuperables. Y los socios de investidura y las izquierdas aún son fuertes en Cataluña y Euskadi, que son esenciales en nuestro sistema electoral. Pedro Sánchez siempre ha caído de pie después de sus saltos mortales. Este podría ser el último y podría ser mortal. Puede ser Peter Parker o Peter Sellers. El gobierno de coalición se salvará solo si la izquierda es capaz de tejer la red que evite el golpe. Bueno, y después de la cara que se nos quedó ayer cuando Sánchez anunció el adelanto electoral, Violeta... Sí, que se ha convertido en meme y que lo podéis ver en todas las redes en un montaje genial que hizo nuestra técnica, Kelly Robles. En el que Violeta básicamente se pregunta, ¿y mis vacaciones? Pues como todo el mundo. Sí, como probablemente Ángeles Barceló, a la que seguramente también habéis visto, protestar enérgicamente cuando escuchó el anuncio en una imagen que se ha hecho muy viral. O a Facudía, que estábamos todos a lo mismo. Sí, pues una vez superado ese estupor y ese susto, vamos a analizar si la convocatoria de elecciones anticipadas ha sido audacia o temeridad. ¿Y qué implicaciones tiene para cada partido y con qué armas van al combate? ¿Y qué leyes quedarán sin aprobarse? ¿Y qué pistas nos dan los datos de las elecciones municipales y generales sobre lo que pueda pasar el 23 de julio? Y para hacerlo tenemos, como siempre, el mejor plantel. No vais a encontrar uno superable en ningún otro programa. Pablo Elorduy, periodista del Salto, crudos días. Crudos días. ¿Temeridad o audacia? Vamos a decir audacia. ¿Por? Pues porque se iba al hoyo, ¿no? El gobierno de coalición. Entonces hay que reconocer que por lo menos es un último intento de salvarlo en una tendencia general europea que no favorece a los partidos progresistas y a los gobiernos que toman medidas audaces. Daniel Bernabé, escritor y periodista, crudos días. ¿Qué tal? Crudos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo calificas tú el movimiento de Sánchez? Es la última jugada de Cary Grant. Le conocemos a Sánchez bajando las escaleras, desabrochándose la chaqueta, mirando, pues bueno, encantador a la gente, y esta vez está en el Monte Rushmore, colgado de las cabezas de los presidentes, esperando pues poder hacer la última pirueta que le lleve de nuevo a la victoria. Tenía yo muchísimas ganas de que viniera al programa, una mujer a la que sigo con fruición por sus afilados y atinadísimos análisis políticos. La traemos en calidad de politóloga, pero también podría venir como dramaturga, porque esto bien podría ser una obra de teatro. Noelia Danez, bienvenida a Crudos Días. Muchas gracias, Crudos Días, ¿cómo estáis? ¿Qué significa, en tu opinión, esta decisión del presidente del gobierno? Pues es una temeridad. Es una temeridad, pero efectivamente no le quedaba más remedio. Entonces, bueno, yo pensaba que era algo que iba a suceder más bien para septiembre, es decir, que se iba a dar el margen del verano, que nos iba a dejar descansar, que iba a dejar que se formaran los gobiernos autonómicos y municipales, pero no ha sucedido y supongo que él ha hecho un cálculo. Hoy ya nos parece a todos que es perfectamente razonable, pero ayer estábamos muy chocados, ¿no? Pero esa es la baza que va a jugar, ¿no? Yo creo que va a haber nuevos giros de guión. De aquí a que empiece la campaña, propiamente, a partir del 7, va a haber cosas, anuncios, ¿Y por qué antes de septiembre, que era quizá una fecha mucho más lógica, con todo el mundo ya incorporado al trabajo, no en plenas vacaciones? Bueno, porque el factor sorpresa en política pocas veces se juega, de hecho en este país no estamos nada acostumbrados a esto, pero cuando se juega funciona. Y es colocarse el foco sobre sí. Él creo que está entendiendo que la política ahora ya es de otra manera diferente. La derecha lo entendió hace ya un rato largo, ¿no? Ayuso está haciendo otro tipo de política y me parece que Sánchez, a su manera muy personal y también muy basada en su propia experiencia, ¿no? De cómo sacar la cabeza de situaciones muy difíciles y comprometidas, va a jugar este factor sorpresa. Vamos a imaginar esa pizarra esa noche de Pedro Sánchez. ¿Cuáles son los pros y los contras de tener elecciones en menos de 2 meses, Pablo? Los contras, perderlos, ¿no? Perder el gobierno de España como ha perdido comunidades autónomas por un tubo, ¿no? Este pasado domingo. Los contras, la única posibilidad de mantenerlo. Estamos jugando en el alambre. Es muy poco porcentaje, puede tener incluso el premio inesperado que sería gobierno en solitario, que lo ha mencionado Javier en el editorial, que es sacarse a Unidas Podemos de en medio. Lo que pasa es que eso sí me parece un escenario muy, muy improbable, ¿no? Si ya estás en caída, en 2 meses intentar comerle el espacio a lo que siempre ha sido el espacio a la izquierda del PSOE. Lo que pasa que si ese espacio queda debilitado y el Partido Socialista consigue llegar a la cifra mágica de los 125,
¿quién no va a apostar por darle gratis la investidura a Pedro Sánchez en la izquierda cuando vamos a estar en una campaña del miedo? Y en una campaña y fue una petición bastante popularizada dárselo en otro contexto en 2019, pues ahora lo va a volver a hacer. Dani. Yo creo que en esta situación debemos resaltar con respecto a cómo Sánchez coloca el foco lo extremadamente vulnerable que sigue siendo la izquierda a las maniobras de la derecha. En esta última campaña lo que hemos visto ha sido yo lo calificaba y creo que no tenemos que intentar aminorarlo, ha sido un sabotaje democrático en toda regla. Es decir, la derecha lo que ha hecho es ilegitimar el proceso electoral. Ha dicho que es que iba a haber un pucherazo, ¿no? Esto... Vaya pucherazo, les ha salido. Efectivamente. Además de la capacidad que tienen de meter algo en la agenda, luego sacarlo y que no les cobre por la falta de coherencia, ¿no? Creo que es importante destacarlo por una cuestión de ética democrática. Es decir, esto no se puede decir. Pero ya que es una preparación del asalto al Capitolio. Efectivamente. Esto hay unos márgenes por detrás que luego también tiene una segunda lectura, que es que olvidemos rápidamente o atribuyamos es que lo que se ha hecho en el gobierno de coalición no ha valido absolutamente para nada. Yo es que creo que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales no iban a ser los mismos hace 15 días que los que han sido. Creo que esta campaña ha tenido, esta campaña de la derecha, esta campaña de legitimación democrática, ha tenido un efecto dramático. Y creo que esto hay que hacerlo notar porque va a haber, sin duda alguna, pues fuerzas que vayan a decir, tanto por la izquierda como por la derecha del PSOE, que vayan a decir, esto del gobierno no ha valido para nada. Es mejor que la izquierda nunca vuelva a entrar en el gobierno, o es mejor que nosotros no entremos en el gobierno. Y creo que hay que leerlo en clave correcta y también hacer constar efectivamente esta enorme vulnerabilidad para buscar las formas de protegernos. ¿Tú crees, Noelia, que esa deslegitimación del gobierno ha sido en estos 15 días? Yo la veo viniendo, la veo viendo desde hace muchísimos años. Claro, lo que pasa es que la campaña ha incidido ahí. De hecho, yo creo que se ha equivocado, perdona que te interrumpa, Pedro Sánchez también intentando hacer una campaña en clave nacional, anunciando medidas de tipo nacional. Claro, se ha equivocado, eso está claro, y ha rectificado de una manera muy inteligente con este anuncio de convocatoria de elecciones anticipadas en un plazo además tan corto de tiempo, porque lo ha hecho asumiendo la responsabilidad de su equivocación y construyendo una vez más su liderazgo desde la asunción de responsabilidades. Me he equivocado, pero bueno, la situación ya está aquí, está creada, el problema existe, no lo voy a eludir, que es lo que los políticos más convencionales suelen hacer en este tipo de situaciones, y mi manera de no eludirlo es llevar a cabo la convocatoria electoral, es decir, construir liderazgo desde la institucionalidad, ¿no? Y eso es muy inteligente por su parte, porque es realmente una de las pocas bazas que Pedro Sánchez tiene para jugar hoy, porque es un candidato y como político muy disputado, que confronta, que genera tensión y polariza. Y luego hay otro elemento que me parece interesante, que es colocar la campaña electoral cuando ya ha empezado la presidencia española de la Unión Europea. Eso es elevar también la campaña a un escenario que de otra manera no tendría. Venimos de unas elecciones municipales y autonómicas donde tendríamos que haber estado hablando de micropolítica, pero no lo hemos hecho, y ahora vamos a ir a unas generales donde tenemos que hablar de gran política, pero además ya en un diálogo con la Unión Europea, porque la estamos presidiendo y tenemos aquí a Ursula von der Leyen en plena campaña. O sea, la campaña empieza el 7 y ella tiene que visitarnos más o menos en esas fechas, con lo cual Sánchez nos va a colocar todas las fotos del mundo presidiendo la Unión Europea y hablando de Doñana. Y hablando de la contaminación en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y hablando de que tenemos que pagar una multa porque nos la ha puesto el Tribunal Europeo de Justicia, y tenemos que pagarla porque no estamos cumpliendo con determinados criterios de la Unión Europea, que además son muy bajos, que resulta bastante inexplicable que ni siquiera nos ponemos a la altura de las recomendaciones de la OMS, sino que estamos con una política medioambiental de mínimos e incluso cuestionándola, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez quiere llevar el debate ahí. Sí, claro, porque Ayuso, por ejemplo, se ha opuesto a las directrices de Bruselas, y lo que ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía con Doñana es otro ejemplo. ¿Crees que se puede quitar Sánchez el sanchismo de encima, Pablo? Pues yo creo que la convocatoria viene un poco a cortar ese discurso, a cortar el discurso de chapote, de que te vote chapote, etcétera, que ha funcionado, como se ha dicho en la mesa, durante toda la campaña, y creo que viene a cortar esa deriva
que tiene que ver con unos resultados económicos inesperados por lo positivos o lo aparentes que son, y con la barra libre del trumpismo, aunque no es específicamente trumpista, pero bueno, de ese ayusismo que está teniendo tanto eco, y lo de Chapota ha sido un ejemplo, lo de Melilla ha sido un ejemplo. Yo creo que vamos hacia una campaña en la que el PSOE se va a reivindicar como partido de orden, que son los que están saliendo en las elecciones en Europa, ¿no? Hemos visto Nueva Democracia, hemos visto a Erdogan. Ahí es verdad que tiene que aislar a su izquierda, insistir en que ellos quieren gobernar en solitario. Y jugamos en 2 millones de votantes que no fueron el domingo pasado a votar, y que vean a ese hombre responsable, aplaudido en Europa, que puede llevarnos, y esto es un discurso implícito, a una etapa de austeridad menos dolorosa, que es a la que vamos en cualquier caso. Claro, ¿cómo se sale el PSOE de ese marco populista que la derecha ha conseguido imponer en estas elecciones, de las que hablabas antes? Aquí hay un factor que afecta a las dos izquierdas, ¿no? Al PSOE y a la parte de Díaz, que es que, vamos a ver, los resultados económicos y sociales del gobierno podrían ser mejorables, pero en todo caso podemos decir que han sido buenos para de dónde venimos, ¿no? La cantidad de momentos de caos al que nos hemos enfrentado. Sin embargo, lo que parece claro es que esos resultados, 21 millones casi de cotizantes a la seguridad social, es decir, la inflación empieza a bajar. Es verdad que hay elementos como la subida de tipos que han podido afectar en estas elecciones, pero en todo caso esto no es la crisis del año 2011, esto no es 2008-2014, esto no es la gran recesión. No se ha notado, o no se ha notado lo suficiente, o hay una parte de la sociedad que no entiende los resultados con los protagonistas de esas políticas. Entonces, desde luego, lo que parece es que toda esta serie de medidas que se han ido haciendo les falta una coherencia, les falta un relato, les falta un argumento, para que la gente que vive en el PAU, porque hay que ver ayer los resultados en los PAUs, la cantidad de azul que se veía en el sur de Madrid, en casi todas partes, no entiende efectivamente que ha habido una política económica conjunta y que esa política es paternidad del gobierno. Fundamentalmente, el mensaje al final, por reducirlo mucho, es: con nosotros tú vas a vivir mejor. Y eso es lo que no se percibe. Bueno, eso cuenta muy bien Jorge Dioni en La España de las piscinas, como esos PAUs generan esa ideología del sálvese quien pueda, cada uno por su lado, que va muy en contra de estas políticas sociales que ha pretendido sacar adelante y ha sacado adelante el gobierno. Vamos a ver cuáles pueden ser las razones y los datos que han llevado a Sánchez a tomar la decisión del adelanto. Porque resulta que el PSOE ha perdido más poder que votos, Violeta. De hecho, el PSOE en Valencia obtuvo 54.000 votos y 4 escaños más que en la autonómica de 2019. 4 escaños a costa de la desaparición de Podemos. Y aquí es donde los socialistas salen más perjudicados por la desaparición de Podemos en los ayuntamientos y gobiernos autonómicos. En otras comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha e incluso en Madrid han obtenido más votos que en las anteriores elecciones. ¿Contempláis algún escenario en el que acabe gobernando la izquierda, el Orduy? En gobierno de coalición, bueno, pues eso, cifras sui generis o cifras que ahora no podemos calcular, pero que sea eso, el Partido Socialista en una horquilla de 110, 120 diputados y una izquierda que se sitúe en los 30. No es imposible, yo creo que no son cifras tampoco tan ambiciosas viniendo de donde venimos. Lo que pasa es que ahora pues la izquierda del PSOE parece un páramo, ¿no? Y esto es lo que hemos visto el pasado domingo, con algunas excepciones, es verdad, con Más Madrid, pero es bastante desolador el ambiente. Noelia. Sí, claro, efectivamente, hay que esperar y ver, ¿no?, qué es lo que sucede. Está en manos de Sudemos, de Sumar Más Podemos, ¿no? Tienen que sudar fuerte la camiseta. ¿Veis? Por esto quería que Noelia viniera. Está en manos de ellos, por un lado. No me puedo imaginar que no van a ser capaces en las 2 próximas semanas de alcanzar algún tipo de acuerdo. Yo espero que se nos hurten los detalles del mismo, es decir, que se nos presente una lista como mejor consideren y puedan, y que se nos diga con claridad que ellos quieren estar en el gobierno para apoyar al Partido Socialista y corregir, digamos, la deriva natural de los socialistas hacia la derecha, que en suma es lo que han estado haciendo.
aunque creo que habría que limar un poco, digamos, el perfil de Irene Montero y ver por ahí hay una negociación pendiente. Claramente, si Sudemos quiere posicionarse de una manera interesante. Y luego es muy importante la participación. Y claro, ahí tenemos el efecto chancla, ¿no? Lo que decíamos, el 23 de julio no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y claro, es cierto que las proyecciones que podemos hacer, que son todas muy precarias y que es un ejercicio de imaginación como cualquier otro, está muy reñido, pero lo que está claro es que la decantación por la izquierda va a tener que ver con una participación más alta de la que ha habido en estas elecciones, ¿no? Que estamos comentando a la vez que vamos ya preparándonos para las que vienen. Entonces, bueno, ¿no? Sudemos, efecto chancla, yo ahí veo... Bueno, yo veo que hay una buena relación entre sudar y con la chancla, claro. Pues ya está, ya está hecha la campaña. Muy bien, muchísimas gracias, ya te llamaremos. Daniel Bernabé. Adiós, buenos días. Creo que hay dos cosas, dos elementos que, en fin, dos clavos ardiendo, vamos a decir, ¿no? Por un lado, el voto del PSOE, el voto general del PSOE no ha bajado tanto en estas elecciones. Es decir, no ha sido un desplome. Yo recuerdo en el 2011 3 millones y pico de votos que le sacó el PP al PSOE. En estas ha sido mucho menor, 700 y pico mil. El PSOE ha bajado a 400.000. Es decir, no es un gran derrumbe por una parte. Y luego por la parte de la otra izquierda, creo que hay que destacar los resultados de Izquierda Unida. Que no ha tenido nadie unos grandes resultados, pero los de Izquierda Unida no han sido, sin duda alguna, tan malos. Por ejemplo, en Andalucía hay que ver cómo creo que Adelante ha sacado 5 concejales, Podemos unos 20 y tantos, Izquierda Unida ha sacado alrededor de unos 800. En Asturias es algo muy parecido. En Zamora se resiste. Se han ganado ayuntamientos importantes de más de 50.000 habitantes en Andalucía. Quiero decir con esto, donde hay organización, militancia, una cierta tradición, en todo caso, arraigo, la izquierda ha aguantado. Donde solamente existía, digamos, una parte progresista que había estado ahí a través de lo comunicativo, el impulso de la pasada década, esto parece que ha caído mucho, ¿no? Evidentemente en 15 días no da tiempo a establecer militancias y arraigos, pero con eso hay que contar. Hay que contar con que, evidentemente, Izquierda Unida creo que puede jugar un papel más destacado del que ha jugado hasta ahora en la breve campaña y en el breve impulso, ¿no? Porque además, según ya se van perfilando las reuniones que ayer tuvieron lugar entre los diferentes líderes, ya parece que esto va a ir mucho más rápido, yo creo, de lo que nos pensamos, ¿no? Hay que dejar constancia efectivamente para lo que viene a partir de ahora, que no se puede depender únicamente de la pirueta comunicativa. Porque al final, cuando establecemos estas diatribas, que algunas veces yo escucho, por ejemplo, a Pablo Iglesias, ¿no? Por citarle concretamente, de guerras comunicativas contra lo concreto, ¿no? Al final esto tampoco ha tenido mayor efecto, porque Podemos no se puede decir que haya hecho, por ejemplo, en Madrid una mala campaña, ¿no? A la hora de agitar, pero sin embargo esto parece que no ha tenido un impulso de ninguna manera. Entonces hace falta algo más, hace falta una política más notable, de más peso, ¿no? Bueno, hablábamos de Yolanda Díaz, que es la señora Dato. Nosotros tenemos un Mr. Dato, con el que vamos a analizar esos datos de los que estabais hablando en detalle. Sí, vamos con nuestro sociólogo demoscópico de cabecera. Él es José Pablo Ferrandis, director de Opinión Pública y Estudios Políticos en Ipsos, Spain. Crudos días. José Pablo, ¿cómo estás? Crudos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué nos dicen los datos de las municipales y las autonómicas sobre el 23J? O sea, ¿en qué se ha podido apoyar Sánchez para convocar estas elecciones? Bueno, yo creo que es que la decisión de Sánchez no le quedaba otra, buena o mala, pero no le quedaba otra, porque ten en cuenta que a partir del mismo lunes estábamos casi todos seguros de que la oposición iba a empezar a pedir elecciones anticipadas. Probablemente algunos socios de gobierno empezaran a pedir también elecciones anticipadas y probablemente también incluso algunos varones socialistas empezaran no solo a pedir elecciones anticipadas, sino incluso la posibilidad de poner en duda si el candidato a esas próximas elecciones tendría que ser o no Pedro Sánchez. Con este golpe de efecto, pues toma la iniciativa y convoca elecciones no porque se sienta presionado, sino, como digo, porque ha sido una decisión propia en función de unos resultados. Entonces, buena o mala, pues probablemente no le quedaba otra opción, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que lo que hace es establecer la precampaña en un momento donde PP y Vox van a estar, se supone que dialogando para intentar conformar gobiernos. Y creo que lo que Sánchez también intenta con esta decisión es decirle a la gente: si queréis que vuelva a pasar lo que ha pasado este 28 de mayo, este domingo, en las elecciones generales, y queremos que en el Congreso de los Diputados se repita esta ola azul que hemos visto el domingo, pues lo que tenemos que hacer es movilizarnos, hay que movilizarse.
José Pablo, se dice que Moncloa no tenía datos que indicaran la catástrofe del domingo para el PSOE. ¿Qué datos manejaban y por qué estaban equivocados? Pues es algo que, sinceramente, a mí también me extraña mucho cómo no pueden tener datos. No es la primera vez que ocurre algo similar o que nos llegan cosas similares, ¿no? Que de repente un resultado que, por otro lado, por lo menos los que nos dedicamos a esto, es esperado en muchas circunstancias, sorprende a Moncloa o sorprende a algunos de los gobiernos de la izquierda. Entonces, yo creo que sería algo que tendrían que revisar, tener buenos datos para... por lo menos sabemos que los datos a lo mejor no pueden anticipar un único futuro, porque luego hay circunstancias que se cambian, ¿no? Pero sí que ayudar a entender cuál es el clima de opinión, diferentes escenarios para saber, buscar alternativas. En este sentido, yo creo que la decisión de Sánchez, fíjate, era meditada en función de unos datos, que sabía que lo del domingo podía ocurrir y que tenía preparado, aunque no lo hubiera comunicado a mucha gente, esta decisión que ha tomado. Pero es verdad que de repente nos llegan pues comentarios diciendo que no se esperaba desde Moncloa que el resultado fuera tan malo como el que ha sido el 28M. Y eso pues sería un poco también preocupante. Hay que hacerse olvidar que Moncloa no tenga datos. Sí. Claro, todavía no tiene datos de lo que puede ocurrir en 2 meses, pero ¿qué puede pensar la izquierda que le favorece en este adelanto electoral con los datos sobre la mesa, con lo que ha pasado y con lo que las proyecciones de los últimos meses vienen diciendo sobre el bloque de coalición? Sí, yo creo que las medidas que han adoptado sociales a lo largo de estos años y la diferenciación con respecto a las diferentes salidas de la crisis que ha habido, ¿no? Como fue la salida de la crisis de 2008, cómo han sido las salidas de las crisis que ha habido posteriormente, la de la pandemia, la de la inflación, y sobre todo sé que esto del relato y etcétera es un poco rollo, pero y que ya es muy manido hablar del sociólogo Lakoff, ¿no? Cuando decía lo de no pienses en un elefante, establecer tú el marco sobre el que se va a hablar, ser capaz de controlar la agenda política y mediática, sabiendo que es verdad que la mediática es mucho más difícil, pero controlar tú de qué se va a hablar. Porque en esta campaña lo que hemos visto es que se ha hablado de lo que quería la derecha y eso efectivamente pues ha afectado a una parte también de la movilización de la izquierda, indudablemente. ¿Y la movilización de la izquierda se consigue con una convocatoria sorpresiva y en mitad de las vacaciones? Bueno, eso es verdad que es difícil, o sea, movilizar, porque sobre todo ten en cuenta que la izquierda necesita un plus de motivación para acudir a las urnas, necesita ilusión. Y los mensajes de vamos a movilizar pues para que no gane el otro no suelen surtir efecto mucho en la izquierda. La derecha a veces mucho más, pero la izquierda no. Entonces es verdad que tiene un reto muy complicado. Pero por otro lado, como te comento, Javier, creo que era la única opción que tenía, porque aguantar 6 meses, y ya no 6 meses, aguantar 15 días con una presión de convoca elecciones, y tener que convocarlas pareciendo que estás presionado, hubiera sido, creo que, un efecto más negativo. Y creo que, como te digo, es probablemente la opción menos mala. Sin ser buena, la opción menos mala. Sí, lo que yo quería saber es si sobre los datos, sobre lo que vosotros venís analizando de la sociedad española en esta legislatura, ¿dónde se está apoyando el Partido Socialista para pensar que todavía pueden recuperar voto perdido y mantener el gobierno? Bueno, hasta ahora hablábamos de una desmovilización demoscópica, porque es verdad que cuando no había elecciones convocadas, y tú estás en el gobierno, pues el electorado, sobre todo el de izquierda, sobre todo el electorado del partido que está en el gobierno, en las encuestas suele aparecer desmovilizado. Pero había indicadores, y sigue habiendo indicadores, que dicen, por ejemplo, que el desgaste del Partido Socialista e incluso el desgaste de imagen de Sánchez entre el conjunto de los ciudadanos no ha sido, con todo lo que ha sucedido, no ha sido sustancialmente especial, ¿no? Ha habido otros momentos, nos recordamos la época de Zapatero, donde indudablemente la intención directa de voto, los indicadores de liderazgo de Zapatero estaban cayendo en picados, y los de Sánchez se han mantenido pues muy estables desde que llegó a la presidencia del gobierno, y eso es un buen dato. Si os dais cuenta, mirando los datos brutos del CIS, pero otros que tenemos en Ipsos o en cualquier otro instituto, lo que se ve es que ni siquiera Feijóo logra superar a Sánchez en estos indicadores de liderazgo. Se ha beneficiado Feijóo pues de la desaparición de Ciudadanos, que su electorado regresa al partido político madre, pero tampoco no ha entusiasmado, digamos, entre la derecha Feijóo. Y como te digo, Sánchez incluso le supera en cuanto, aunque sean datos que tampoco sean espectaculares,
pero con respecto a la evaluación media, con respecto a la confianza que genera. Como te digo, a lo largo de toda esta legislatura, Sánchez se ha situado primero delante de Casado y ahora delante de Feijóo. Sí que hay elementos para pensar, y había elementos para pensar que esta desmovilización demoscópica, cuando llegara a las elecciones y llegara el momento de votar, se movilizarían. Es verdad que lo de este domingo pues se ha dejado un poco desconcertado, sobre todo a la izquierda de la izquierda, porque luego el PSOE, si miramos con respecto a las anteriores elecciones... ¿Qué opciones tiene esa izquierda? ¿Qué opciones tiene esa izquierda que ha tenido tan desastrosos resultados, pero sin embargo tiene a la líder mejor valorada del país, que es Yolanda Díaz? Sí, porque es verdad que cuando hablamos de hay que unirse, bueno, la unión ya no solo es solo numérica, tiene que ser también política y tiene que ser creíble de cara al electorado. O sea, hay que mandar un mensaje de que nos unimos, no solo porque nos beneficia electoralmente, sino porque tenemos un proyecto y un programa conjunto donde todos estamos entusiasmados y nos vamos a juntar, pero cabreados. Eso también lo ve el ciudadano, sobre todo también el elector de izquierda. Entonces, fíjate que yo no sé si a lo mejor es bueno que haya poco tiempo, 10 días nada más, para que logren un acuerdo, ¿no? Bueno, es que si no lo lograrían nunca. Dice, si quieres que algo salga adelante, encárgaselo a alguien que esté muy ocupado, porque ese te lo va a hacer rápido. Pues a lo mejor aquí es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos 10 días, hay que ponerse de acuerdo ya, y aquí no da tiempo a dilatar los tiempos ni a... Entonces, a lo mejor, por una vez, a lo mejor es positivo. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso con la mesa. José Pablo Ferrandiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos en Ipsos. Muchísimas gracias. Un abrazo, compañero. Un abrazo muy fuerte, Javier, y a todos. Bueno, el adelanto electoral ha pillado a la izquierda con el pie cambiado, gestionando la debacle progresista en las elecciones y valorando la influencia de esa desunión entre Unidas Podemos y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. El mensaje recibido anoche fue muy claro. Hay que hacer las cosas de otra manera, sin distracciones. Después del anuncio de Sánchez, la vicepresidenta segunda del Gobierno insistió en que son tiempos de audacia frente a la España negra de Feijóo. Minutos después, la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, se sumaba al tono conciliador. Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de Y a última hora del lunes, la Dirección Federal de Izquierda Unida también llamó a trabajar unitariamente en un comunicado y apuntó directamente a la vicepresidenta. Solo desde la suma de organizaciones políticas y la sociedad civil podremos construir una alternativa de país seria, ilusionante e inteligible. La ley electoral establece que desde la publicación de la convocatoria en el BOE, las fuerzas políticas tienen 10 días para comunicar a la Junta Electoral si concurren en coalición. Y no solo eso, porque deben haber decidido antes el nombre, las personas titulares de los órganos de dirección y coordinación y las normas del pacto. Ahí es nada. En fin, Noelia, ¿serán capaces de alcanzar todos esos objetivos antes del 8 de junio? Yo espero que sí, o sea, vuelvo a decir, es que no les queda más remedio, lo tendrán que hacer más o menos provisionalmente, pero lo tienen que hacer, tienen la obligación de hacerlo. Lo que pasa es que, fíjate que escuchándote ahora se me quedaba grabado lo de una izquierda inteligible, eso es lo primero, ¿no? Una izquierda inteligible que trascienda sus diferencias internas, pero más allá de eso, que tenga un discurso claro, sencillo y rotundo de cara al ciclo que viene. Y yo no sé si estamos de verdad ante un ciclo conservador. Eso es lo que querría quebrar Sánchez, ¿no?, con esta apuesta que está haciendo. Pero lo que sí es claro es que estamos ante una ola de conservadurismo. Entonces, aquí la propuesta es surfear la ola. Ahora mismo no estamos en condiciones de hacer ninguna otra cosa. Para surfear la ola, la izquierda tiene que ser inteligible por un lado y por otro tiene que tener, que eso no se construye en 10 días, pero vamos a ver cómo se puede presentar de manera que al menos lo parezca, algo que creo que a lo que aludía antes Daniel, creo en su intervención, tiene que tener base social, tiene que cimentarse sobre algo en los territorios. Estamos muy centrados en la dimensión comunicativa de la política, en la dimensión espectacular o espectacularizable de la política, y eso en sí mismo no es malo, no quiere decir que por esa razón desatengamos otros, digamos, elementos o dimensiones que la política tiene, pero no nos podemos centrar únicamente en eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que pedirles, yo responsabilidad no, porque se la supongo. O sea, quiero pensar que tanto Sumar como Podemos son formaciones políticas responsables y obedecen, digamos, a lógicas de responsabilidad. La exigencia creo que tiene que ir por otro lado. La exigencia en este momento tiene que ir por tenemos que surfear la ola.
tenemos que surfear la ola de conservadurismo y entonces hay que ponerse de acuerdo y hay que hacer concesiones difíciles. Yo creo que sobre todo del lado de Podemos en este momento, y para mí, digamos, como votante, pues claro, va a haber cosas que no me van a agradar, pero yo sí estoy dispuesta, quiero decir, se les va a apoyar, ¿no? En lo que vengan a proponernos, salvo que sea una cosa indecente, se les va a apoyar. Pablo, Sí. ¿Podemos está agotado? En el sentido de exhausto, sí. En el sentido Sí. de cansado, exhausto y... Amortizado sería la amortizado. palabra. A ver, ellos el domingo tenían una prueba y soltaron un raquetazo y se quedó en la cinta, ¿no? 2 décimas te separan de corroborar tus tesis o de tener que ser tú el que ceda. Y esto yo creo que era la cuestión en estas elecciones, ¿no? ¿Quién tenía que ceder más según los resultados del 28 de mayo? Si hubiera entrado Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor y Héctor Illueca, pues posiblemente Yolanda Díaz habría tenido que ceder más de lo que ella quería ceder en unas posibles listas para las generales. Ahora es Podemos el que tiene que ceder, Yolanda Díaz la que tiene que ser más generosa, pero claro, la generosidad es decreciente. Cuando el de al lado pues está más débil, al ser generoso le ofreces menos, porque con poco le tiene que bastar. Este es el problema para Podemos. Claro. Bueno, cuando además ese vecino tampoco ha sido especialmente amable contigo en los meses anteriores, que hemos también visto un intercambio de golpes realmente desagradable. Sí. ¿Cómo se recupera la izquierda de esto? Y también otra pregunta, Daniel. ¿Se ha equivocado Podemos en centrar toda su comunicación en las cloacas comunicativas, el Ferreras Gate y temas que son muy de ámbito nacional, pero también muy búnker? Es que yo creo que lo que se demuestra en estas elecciones es que la hoguera digital que calienta a los más cercanos no vale para extender ese fuego al votante general. Es decir, yo había momentos que en redes sociales, así lo he expresado muchas veces en otros programas, Podemos y la estrategia comunicativa de Iglesias habían conseguido, sin duda alguna, cohesionar a los suyos de una manera excelente. O sea, había una auténtica ola de aprecio, de fuerza con Irene Montero, tal. Pero claro, esto es en unos círculos relativamente reducidos. Eso luego no ha tenido un correlato, una traslación a otros sectores más amplios. Entonces sí hay una diferencia, ¿no? entre ambas esferas, entre ambas partes, ¿no? Yo creo que al final... es que al final tenemos aquí diferentes problemas, como que se ha apostado tan fuerte desde Podemos en algunas veces por deslegitimar a Yolanda Díaz, que se han visto elementos muy duros, muy gruesos. Hay una parte muy enconada contra ella, y esto yo creo que desde fuera también el votante de izquierdas progresista, que tampoco tiene ninguna adscripción, le ha servido de elemento tóxico al propio partido Podemos. Porque la gente, sobre todo, yo creo que lo que le repugna y le hastía es ver estas peleas de mesa camilla, ¿no? Que no se entienden demasiado bien cuando, sobre todo desde afuera, se ve que hay una similitud de intereses. Y al final, quien más monta el jaleo, o quien más se le percibe como el enfadado, el mal encarado, el que no habla de lo que tú tienes, es el que creo que acaba poniendo sobre sus espaldas el mayor castigo. Que es porque fíjate que Alejandra Jacinto, Héctor Illueca, a mí me parecen políticos muy válidos y que además en sus respectivos comunidades han tenido un buen desarrollo de su actividad. Han tenido discurso además también en su campaña. Han tenido discurso, han sido gente que ha hecho, política propuestas de vivienda en ambos casos, pero sin embargo eso les ha penalizado, yo creo, que la estrategia general de campaña. Sí, es curioso porque además los dos casos que has citado son vanguardia en la defensa de la vivienda digna en este país. Bueno, estamos en una batalla, hablemos del otro bando, los que son la ola, o como dice el PSOE, el tsunami. Sin recuperarse aún de la resaca por la victoria en las municipales, a la derecha le toca también acudir a otra fiesta de la democracia, y el anuncio de Pedro Sánchez pilla a PP y Vox sin tiempo a llegar a acuerdo en ayuntamiento y gobierno autonómico. En clave nacional, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el único de los candidatos que pidió ayer expresamente el voto. Hoy pido la confianza de los ciudadanos para ser el próximo presidente del gobierno de Feijóo además ha pasado de no mencionar a Vox en ningún momento durante la campaña a hablar sin tapujos de sus contactos con la formación ultraderechista. Señora Abascal y yo hemos hablado, me ha felicitado por los resultados. También ha exhibido su faceta más moderada, recuperando la fórmula de llegar a un pacto de Estado con los socialistas para que gobierne la lista más votada. Para mí esa propuesta no caduca. Si esa propuesta Pero la ultraderecha no se resigna y apunta a un gobierno de coalición. Su líder, Santiago Abascal, ya ha lanzado un aviso para navegantes: no cederán su voto solo para desalojar a la izquierda. Quieren más. Que en lo que de nosotros depende,
no habrá gobiernos de izquierda, pero no solo depende de nosotros. Y que nadie espere regalos, que nadie espere que... La ultraderecha se erige como imprescindible en la conformación de un hipotético ejecutivo Feijóo y se ha vuelto a ofrecer a sentarse a negociar. Noelia, ¿cómo condiciona el adelanto electoral a estos pactos PP-Vox en los ayuntamientos, en las comunidades? Vamos a verlos. Es que, claro, yo creo que ellos tampoco han tenido tiempo de reaccionar, ¿no? Siempre sabíamos desde el año 19 que conforme va creciendo en representación política Vox, su exigencia con relación al socio, al que va a ser el socio mayoritario, allí donde ganan conjuntamente elecciones, crecía también, ¿no? Claro, de ahí que el PP esté tan preocupado por obtener mayorías absolutas. Por ejemplo, aquí en Madrid Ayuso lo tenía clarísimo, ¿no? Siempre van a ser un problema porque ya no están, porque no se conforman con apoyar presupuestos. De hecho, son tan desleales que es que no apoyan presupuestos. Les ha pasado a Ayuso y a Almeida, ¿no? O sea, es gente en cuya palabra no se puede confiar. Esto tiene que quedar claro también. ¿Qué van a hacer? Pues Abascal va a presionar. Yo creo que eso va a distraer la atención de la extrema derecha sobre lo que se les viene encima, porque ellos tienen siempre mucho interés en llegar a las instituciones, en conseguir poder, porque esos son presupuestos y esos son dineros. Lo hemos visto en Castilla y León. Entonces yo creo que el afán, digamos, crematístico de la ultraderecha, ¿no?, de esta formación política extraña, que gestiona emociones pero quiere la pasta, o sea, digamos que ese alma extendida, ¿no?, con la que ha nacido Vox, les puede pasar factura de cara a las generales. Y Feijóo, pues está por ver. Él sale muy fortalecido de estas elecciones. Yo creo que sobre todo porque los resultados fuera de Madrid han sido buenos. Eso es lo que va a ayudar muchísimo a Feijóo. Cualquier otra cosa le hubiera colocado en el escenario de la confrontación ya directa, abierta y manifiesta con Isabel Díaz Ayuso. Eso no está pasando, no va a pasar de momento. Y bueno, él yo creo que está en una posición cómoda. Creo que además es un hombre que lee la realidad política desde un optimismo y una especie desde el optimismo del irresponsable. No, pero quiero decir, porque realmente es que no está, él no tiene responsabilidades políticas, ni siquiera está en el Parlamento. Este hombre está ahora mismo un poco de paseo por Madrid. Yo cuando le veía votar el otro día con Almeida, digo, claro, si no tiene otra cosa que hacer. O sea, este señor es senador. Quiero decir, está aquí, bueno, él está pasando el rato. Pasando hasta que llegue el momento. Bueno, pues el momento ha llegado antes de lo que pensaba. Le ha llegado en un escenario amable, claramente, para el Partido Popular, pero vamos a ver qué decisiones toma. ¿Y le penaliza al PP los pactos con Vox en alguna manera? No demasiado, yo creo que no. A ellos les penaliza que ya han absorbido todo lo que podían absorber de Ciudadanos, y esto es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? De que Pedro Sánchez va a intentar movilizar voto desmovilizado que nunca estuvo en Ciudadanos y que nunca estuvo en el PP. Y claro, los números ya empiezan a no darle ni siquiera a Ayuso en Madrid, que suena paradójico que haya conseguido una mayoría absoluta con menos votos que en 2021, ¿no? Yo creo que el discurso ultra a la hora de trabajar en las instituciones es decreciente. A la hora de hacer campañas como lo de Chapote o lo de Melilla, esto les va genial. Es una ola tras ola tras ola, pero lo que vimos el domingo para mí fue una victoria de la idea del extremo centro, que si el ciclo, repito, es de austeridad, pues es que va como anillo al dedo, ¿no? Si vamos a otro ciclo de convulsiones, de agitación, de miedo, etcétera, pues la extrema derecha volverá a crecer, y volverá a crecer el discurso del PIN parental y este tipo de fuegos de artificio, no dejan de serlo, que dañan tanto la vida de muchas personas. Claro, pero a la izquierda le favorece, por ejemplo, agitar el otro miedo, el miedo al fascismo, al primer gobierno con una extrema derecha. Vamos a ver, lo que parece claro es que ese miedo ha dejado de funcionar. Hubo un momento que quizás en las primeras elecciones del 2019 sí tuvo un efecto, pero la normalización mediática, social de la ultraderecha en España es prácticamente completa. Es decir, nadie se asusta ya de Vox
y por tanto eso, bueno, pues tiene un componente terrible, ¿no? Porque ellos cada vez penetran más, su crecimiento ha sido muy importante, van a tener muchos concejales, pero Vox hay que recordar que es un partido que está compuesto, esto sí que es un auténtico partido Frankenstein, está compuesto de muchas partes, con mucha gente, con mucha neurosis acumulada, y veremos a ver, nada más que ver a Gallardo Frings las barbaridades que ha dicho en Castilla y León, que es verdad que de momento no han pasado factura, pero esto elevado a la máxima potencia por todo el mapa del país, ¿no? No va a dar tiempo, pero en la propia configuración de los ayuntamientos quizá podemos ver pues alguna salida de tono, algún desbarre, ¿no? Creo que ha habido podemos ver un cambio sociológico profundo que afecta a la derecha, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía se está viendo algo que se está moviendo a favor del PP. Es decir, el PP está consiguiendo ya no solamente ganar las grandes capitales, que esto era algo que había ocurrido en otras ocasiones, sino que se está introduciendo ya en pueblos y en ciudades medianas. Y esto es un cambio completo y absoluto que deberíamos observar muy de cerca. Pero fuera de ahí, realmente la victoria del PP a mí no me parece que haya sido excepcional ni realmente anormal. Es decir, se han conseguido cifras que se han conseguido otras veces. Es decir, al PP todavía le falta para anunciar ese cambio de ciclo definitivo, desde mi punto de vista, falta un elemento ahí que sumar o que añadir, ¿no? El Gobierno no ha conseguido trasladar muchas de las medidas que ha aprobado durante esta legislatura. Hay otras que se van a quedar en el camino por este adelanto electoral. Después de la comparecencia de Pedro Sánchez, el Congreso y el Senado desconvocaron toda la actividad parlamentaria que tenían prevista, porque la disolución de ambas cámaras debe producirse 54 días antes de los comicios, es decir, ya. Y esto significa que no habrá mesa, ni junta, ni pleno, ni comisiones. Y los 60 proyectos de ley que aún se encontraban en tramitación parlamentaria se quedarán en un cajón. Así que para analizar qué queda por hacer hemos llamado a Elena Herrera, compañera de nuestro medio asociado, El Diario.es. Crudos días, Elena. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, parece de broma, pero en el Pleno del Congreso esta semana estaba prevista una sesión de control al Ejecutivo en la que Sánchez debía responder a la oposición sobre sus retos en lo que queda de legislatura. ¿Cuáles son esos retos normativos más relevantes que ahora irán al cajón, a la basura? No sabemos a dónde. Bueno, es verdad que en los últimos tiempos ya se ha instalado un poco la idea en la coalición de que la gran agenda legislativa del Gobierno ya se había completado, que los grandes proyectos ya se habían culminado y que ahora pues era un poco el momento de, digamos, sacar pecho de esas normas y de los datos económicos. Pero sí que es cierto que había algunos proyectos en el Congreso que estaban pues en una tramitación muy avanzada, incluso a punto de culminarse, y que la idea sí que era completarlos, digamos, este tiempo que iba a restar hasta final de año. Ahora sabemos que no será así. Ahí había proyectos pues relevantes para el Gobierno, como la Ley de Familias, temas en materia de salud mental, materia de movilidad sostenible, que bueno, pues que ahora no van a ver la luz. Además hay que tener en cuenta que cuando las cámaras se disuelven, los proyectos automáticamente decaen, con lo cual cuando el periodo de sesiones se vuelva a abrir después de las elecciones, son proyectos que tendrán que empezar una tramitación de cero, si así lo estima la mayoría parlamentaria que salga de las urnas en julio. Muchas de esas leyes atascadas tienen que ver con el ámbito sanitario, y una de las más incómodas para la derecha era la conocida como Ley Darias, que buscaba blindar el acceso a la salud universal y limitar las posibilidades de privatización de los servicios sanitarios. Ahí en nada. ¿En qué punto se encontraba y qué va a pasar? Sí, es una ley que empezó a gestarse después de la pandemia, cuando todos fuimos pues cada vez más conscientes, ¿no?, la importancia de tener un sistema sanitario pues fuerte, cohesionado, público, ¿no? Y que bueno, acabó llegando al Congreso hace justo un año, junio del año pasado. Pasó su primer trámite parlamentario en septiembre, no sin debate, porque Unidas Podemos en un primer momento planteó no apoyarla porque entendía que no era demasiado, digamos, exigente con que no hubiera privatizaciones en el sector sanitario. Pero bueno, al final el acuerdo de la coalición fue que esas discrepancias se abordaran durante el trámite parlamentario, pero la verdad es que desde entonces se ha avanzado bastante poco. El trámite de enmiendas se ha ampliado en 25 ocasiones y bueno, pues sabes que ha seguido estancada ahí, y tampoco había una seguridad, ¿no?, de que llegara a ser aprobada en lo que restaba de año, y desde luego ya eso no va a ocurrir. ¿Quedaban pendientes más normas en materia de sanidad? En materia de sanidad había un proyecto en materia de salud mental que se quería abordar, pero es cierto que estaba todo todavía bastante verde, ¿no? Y es verdad que el periodo de sesiones era muy estrecho, ¿no?, porque también coincidía el verano ahí por medio, con lo cual había poco margen realmente para hacer ya grandes proyectos. Otra de las leyes que se quedan atascadas es la de paridad, que el Gobierno aprobó la semana pasada y que se encontraba ahora en tramitación, y que establecía una presencia de al menos un 40% de mujeres en
el gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Y tampoco sale adelante uno de los proyectos estrella del Ministerio de Ione Belarra, la Ley de Familia, que se encontraba en fase de enmiendas. Esta iniciativa introducía 3 tipos de permisos retribuidos para cuidar a los hijos, a los familiares y a los convivientes. La pregunta que se me viene a la cabeza es, bueno, ¿la igualdad y las mujeres quedamos para lo último? Bueno, pues en esta legislatura se han aprobado otros proyectos en materia de igualdad relevantes. Pues hablamos, por ejemplo, de la ley trans, hablamos de la ley del aborto, hablamos de la ley del solo sí es sí, que ha sido ciertamente polémica, pero que también ha completado un vacío en la respuesta a la violencia sexual. Pero bueno, sí que es cierto que la ley de familias, pues bueno, al final se ha quedado para el final. La idea sí que era aprobarla, es uno de los proyectos estrella del Ministerio de Ione Belarra, de Derechos Sociales, además para garantizar el derecho a la conciliación, con los permisos de los que hablaba. También iba a homologar la situación de las familias con un único progenitor, las mayoría sabemos que son mujeres al cuidado de sus hijos solas, ¿no? A homologarlas a las familias numerosas que tienen ahora mismo pues unos derechos que no tienen las demás familias ni estas monomarentales. Y bueno, pues ahora mismo es verdad que se van a quedar en un cajón. La idea era darles dado un impulso, pero ya no va a ser posible. Bueno, también sufrimos en cultura y en clima. No prosperará la ley del cine y la cultura audiovisual ni la de movilidad sostenible exigida por Europa para la entrega de los fondos europeos, y se quedan en el cajón la ley de trata, la de secretos oficiales, la de desperdicio alimentario o la de eficiencia organizativa y de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, que buscaban modernizar el sistema judicial. Elena Herrera lo seguirá contando en el diario.es. Compañera, muchísimas gracias por este repaso. A vosotros. De todo esto que queda sin hacer, que estaba Noelia apuntando muy rápido, frenéticamente, claro, sí, ¿cuál es para vosotros la mayor pérdida, la más significativa, la más lamentable? Claro, lo que hay que hacer es no echarlo al saco de las pérdidas, sino plantearlo como una posible ganancia ahora que estamos ante un nuevo escenario electoral. Entonces yo creo que hay 3 temas con los que sudemos, digamos, en torno a los que tiene que aquilatar lo que nos vaya a presentar, ¿no?, al electorado, que son vivienda, sanidad, que no es ninguna tontería lo de la ley Daria, se quedaba cortita en muchas cuestiones, pero hace falta ir pensando ya en una regulación del mercado de los seguros sanitarios privados, porque es la única manera de que la gente entienda que no hay alternativa a la sanidad pública, que la alternativa que se presenta en un mercado desregulado como el español, que se puede parecer cada vez más al americano, es una auténtica locura y que no es asumible para la mayor parte de las familias, ni siquiera para las de Madrid, que contratan de manera enloquecida este tipo de seguros. Vivienda, decía, sanidad y la ley Mordaza. Esto lo tiene que llevar la izquierda en su programa, porque es su asignatura pendiente y porque es la manera de garantizar, digamos, que la ciudadanía pueda ayudarles a surfear, ¿no?, esta ola conservadora. Y luego colocarnos, yo creo que no va a funcionar lo del miedo a la ultraderecha, efectivamente, me parece que este es un discurso agotado ya. La ultraderecha está en las instituciones en España, está en los países miembros de la Unión Europea, está en las propias instituciones de la Unión. Está en las mesas de Navidad. Los tienes tu cuñado, el primo, todo, ya está. Bueno, pues con los esto conoces. sabes quiénes son y sabes lo que quieren. Y dónde viven y lo que quieren también. Sí. Yo creo que ya vamos entendiendo lo que busca Vox y bueno, otro día hablamos de Vox. Pero quiero decir que hacer girar el programa en torno a estas cuestiones y dejar claro que viene crisis económica y que la alternativa es, que hay 2 alternativas, el modelo de 2008-2014, las políticas austericidas o lo que estábamos haciendo. No se trata de hacer valer las políticas públicas, sino de retomar, digamos, el discurso de los modelos. Ya está, sin más. Muy bien. Pues sí, sin más ni menos, vamos terminando. Pablo, ¿cuál tiene que ser el programa de la izquierda para estas elecciones? Pues el programa de la izquierda, sí, muy centrado en vivienda, en sanidad. Creo que una de las cosas que se queda en el tintero es la ILP de la regularización, 600.000 firmas que hemos conseguido firma a firma. Esto hay que ponerlo en el programa. Tiene que ser recuperado el tema de la regularización y llevado, porque además ha habido mucha gente que no ha podido votar el domingo y que no va a poder votar y que está trabajando aquí, está cotizando aquí, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones perdidas, ley de secretos oficiales. Es verdad que puede que el discurso de las cloacas no esté funcionando, pero hay un grave problema en el Estado de democratización de una serie de decisiones y de una serie de instancias judiciales. El Consejo General del Poder Judicial va a pasar por toda la legislatura con una mayoría ilegítima.
bueno, pues son este tipo de cosas de democratización en las que se tiene que seguir insistiendo, porque, repito, si Pedro Sánchez se presenta como el responsable del orden, no lo va a hacer. Y nadie, si él gobierna en solitario y nadie a su izquierda le reclama este tipo de cosas, vamos a seguir con un partido socialista al modo pre-2011, que no se tiene que abrir a la sociedad, que no tiene que rendir cuentas por lo que hacen esas instancias del Estado, el Ministerio de Interior. En Melilla, etcétera, etcétera. Daniel. No, muy de acuerdo con el resumen de Pablo y de Noelia. Yo lo que agregaría es que la izquierda, y sobre todo aquella que tiene capacidad para ello, debería ser valiente y debería tener las herramientas necesarias bueno, pues para desentrañar las tramas que algunas veces acaban teniendo los efectos muy concretos en las campañas. Avisar de que viene el fascismo, de que viene la ultraderecha, como decía Noelia, así en abstracto no funciona. Pero quizás cuando decimos, oye, ¿qué hacía Feijóo reunido con los fiscales el 18 de abril? ¿Qué hacía Narváez, el mismo tipo que protagonizó el asalto del Constitucional para evitar que las cámaras legislativas votaran su propia reforma, hablando de no sé qué de Indra con el principal jefe de la oposición en una especie de cena discreta? Que tuvo que ver eso con que al final en la campaña empezaran a aparecer una serie de casos de manera prácticamente escenográficamente coordinada para dar la sensación de que el sistema electoral español no funcionaba. Cuando se demuestren este tipo de cosas y cuando tengamos las herramientas para ponerlo encima de la mesa, a lo mejor entendemos mejor qué significa la ultraderecha en este país. Sí, pero también hay que saber que la ultraderecha juega con palabras como chapote o libertad frente al comunismo. Y esto que acabas de explicar tú es de una gran complejidad que a veces cuesta mucho trasladar a los ciudadanos. Teníamos los thrillers de los 70, Alan J. Pakula, que nos lo explicaba muy bien. Tenemos que aprender a hacerlo nosotros. Y también las novelas, por ejemplo la de Daniel Bernabé. Todo esto va a ocurrir en julio y todo empieza en septiembre, así se llama el último libro que ha publicado Bernabé. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pablo Elorduy, Noelia Danez. Te vemos de vuelta en otra. Pues que siempre que queráis. Después de la fabricación de la marca Sudemos, alguien tiene que venir a defenderla. Hombre, esa soy yo. Esa eres tú. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, nuestro programa electoral, como siempre, es daros la mejor información, periodismo libre e independiente que tú haces posible. ¿Vamos a conectar con la comunidad? ¿Sí? Conectemos. Pues porque, bueno, nos hace falta un poco de cariño de casa en estos momentos de locura. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Buenos días a toda la gente que hace Carne Cruda. Me llamo Nicolás y les hablo desde muy temprano, desde Buenos Aires, desde el barrio del Congreso. Y acá estamos, tomando unos mates, estando acá tranquilitos un poco para arrancar el laburo. Y bueno, hace no mucho que trabajo con mi viejo en una empresa de taxis, pero bueno, eso es otra historia. Y la verdad que siempre cuando estoy en el taxi los escucho. Una amiga gallega, que recuerdos, es la que me recomendó el programa. Y entonces, nada, es como un poco que me encanta estar día a día en el taxi y estar ahí escuchándolos, porque bueno, como sabemos todos, ¿no? Un poco que siempre hay un tipo de noticia, o los grandes medios tratan de un poco de contarnos otro tipo de historia, y yo creo que ustedes siempre están tratando de mostrarnos el otro lado y que un poco que reflexionemos sobre todo lo que nos está pasando en este presente. Así que les mando un saludo muy grande y aguante Carne Cruda, loco. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro. Un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta. Aguante, Nicolás, loco. Abrazo grande para Buenos Aires. Nos hace muchísima ilusión recibir un mensaje desde allí. Nos hace muchísima ilusión teneros cerca. Más que nunca os necesitamos contra esos malos políticos, contra el periodismo que los promociona. Más que nunca queremos tener un espacio propio para ser fuertes, más sostenibles, más autónomos. Para encontrarnos. Para acompañarnos. Para cuidarnos. Que nos va a hacer falta. Llevamos, atención, a ver, agárrate los machos, 68.500 euros en el crowdfunding, que va como un tiro. Venga, pon esos aplausos. Que se oiga, que se oiga, que se oiga. La verdad que van subiendo mientras... Van subiendo los números mientras miramos a la campaña electoral. Sí, va bastante mejor que los resultados de la izquierda, sí, así te lo digo. Por eso, porque la izquierda nos tenemos que unir más que nunca. Haz posible la República Independiente de la Radio. Mañana hacemos un perfil de Pedro Sánchez como figura política y como estratega. Peter Parker
o Peter Sellers. Hasta entonces... Que la radio os acompañe.